organización libanesa pro-iraní llamada Hezbollah, por lo que se pidió en su momento la captura de su jefe militar. Mira qué locura hemos llegado. Muchos años después se habló de un misterioso testigo aparecido en Jordania, pero que nunca declaró en la causa. Finalmente, o sea, había un testigo, pero no declaró. Quiere decir que testigo, Oscar y audiencia no existió. Finalmente se ordenó la captura del supuesto organizador del atentado a la AMIA, Samuel Salman El Reda, le pusieron, inventaron el nombre, ¿no? Al que también se adjudicó la autoría del ataque contra la embajada. Ya que estamos, metemos todo por uno, hicieron acá, ¿no? Los actuales fiscales, estos nuevos, que aparecieron en el lugar de Nisman, por supuesto que Nisman estaba en todos los chanchullos, inventaba, mientras, bueno, capaz que ni se daba cuenta porque el tipo estaba en los protíbulos de Martins, como decíamos antes, ¿no? Estos actuales fiscales de la unidad AMIA establecieron que el nombre de Samuel Salman El Reda está equivocado. ¿Escucharon? Aunque se trataría de alguien cercano a Samuel Salman. El plan principal pasa ahora por hacer aprobar en el Congreso la ley de juicio en ausencia, como le decía antes, que se aplicaría con retroactividad tanto al caso AMIA como al de la Embajada de Israel, con lo que se le daría un punto final a ambas investigaciones. Este nuevo equipo de fiscales, trabajando con Interpol, ya demostró que el nombre Samuel Salman El Reda está equivocado y que el prófugo real, el sospechoso, tiene otro nombre que por ahora se mantiene en reserva. Lo dejo a tu consideración. Oscar Abudarabil, vos sos psiquiatra, yo me estoy volviendo loquito. A ver, te escucho. Mira, vamos a distinguir las cosas en dos para llevar claridad, porque ellos usan una técnica básica, que es la técnica de la confusión. ¿Quiénes son ellos? Vamos a distinguir entre los encubridores y los descubridores. Entonces, el aparato de encubrimiento es gigantesco y lleva 25 años. Y la Nata decía muy bien, y a mí me alegra enormemente que vos lo cites a la Nata, porque cada vez que se acerca una persona nueva a estudiar, gente joven, yo le digo, tenemos que empezar a estudiar la Nata. ¿Por qué? Primero, porque es un investigador. Segundo, porque fue uno de los pioneros en la investigación. Y tercero, porque tiene una credibilidad enorme en el país. Que luego él cambie es otra cosa, y ahí es donde uno se puede confundir. Vos tenés que distinguir muy bien entre la Nata 1 y la Nata 2. Porque tenés que asumir que un príncipe del descubrimiento luego cambie de vereda. Vos tenés que asumir eso. Sí, su inteligencia para... Porque son las reglas del juego. Claro. Ahora, ellos usan una técnica básica que la Nata le explica muy bien, que es, vos tenés los hechos básicos son conocidos. Sí. Por ejemplo, nosotros los investigadores que le decimos a la gente, la única forma que vos tenés de sustraerte al lavado de cerebro, la manipulación y la confusión, es que tengas los hechos básicos. Dani, hoy es domingo, estamos al mediodía, no me vengas a discutir que es jueves, ¿me entendés? Claro. Entonces, ¿cuáles son los hechos básicos? Primero, los hechos básicos son los que los encubridores, como bien dice la Nata, te van a montar montaña tras montaña, paño tras paño, para hacértelos olvidar y confundir. ¿Cuál es un hecho básico? Que la Policía Federal que tenía que estar de custodia no está. En ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos. Esos hechos básicos están en los dos atentados. Entonces, la Policía Federal, cuando nosotros decimos Policía Federal, decimos dos modestísimos policías que están de custodia en una embajada. Sí. Para que dos policías que están de custodia en un lugar importante, porque una embajada no es un kiosco de cigarrillos. Aparte es territorio extranjero. Es una cosa muy importante donde la República Argentina tiene una tremenda responsabilidad. Para que los policías se manden a mudar justito en el momento del bombazo, tienen que recibir una orden. Para que su superior, el jefe de policía, les diga, váyanse muchachos, el jefe de policía tiene que recibir una orden de su superior. Su superior es el ministro del Interior. Que en el caso de la Embajada de Israel era José Luis Manzano, uno de los capos de América TV,
Y en el caso de la AMIA era Corach. Vecino, como decíamos, de Rubén Beraja en el Highland. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué hacen los investigadores? Los investigadores lo que hacen es tener los hechos básicos claros y no se dejan manipular por las técnicas de confusión. Eso es un investigador. Sí. Entonces, el investigador hace 25 años que sostiene que hay un hecho básico. Hicieron irse a la Policía Federal de Custodia. Ese es un hecho básico, que en 25 años no se le cuenta a la población. O sea que la policía, los capos de la policía sabían que iba a haber un atentado. Obvio. Y el propio presidente de la Nación, hiciste muy bien en rescatarlo, en ese momento él dice, y a mí me dijeron que un testigo que estaba a 30 metros vio un coche volar por los aires. El propio presidente dice, por favor, no me vengan con semejante estupidez, porque si una persona estaba a 30, 50 metros, voló. Entonces el presidente de la Nación te dice, intentaron plantar un testigo falso de la presencia de una autobomba y lo intentaron plantar de manera tan burda que yo, presidente de la Nación, me tengo que reír. Entonces, hay hechos muy básicos. Yo te voy a hablar de otro hecho básico. Quien fue el juez instructor del atentado a la embajada fue el juez Alfredo Bisordi, porque la Corte Suprema le ordenó, señor, usted es el que tiene que investigar. El que denuncia ante una comisión legislativa, que nosotros tenemos ese escrito, que la policía lo manipulaba al juez, lo engañaba, le mentía y le hacía jugadas sucias, es el juez instructor. Entonces, en este 25 aniversario no se le dijo a la población que hubo un juez instructor que trató de hacer las cosas y que la policía lo trató de manipular. Y te voy a dar otro dato más. Sí. Hay un testigo de los primeros momentos, ese testigo tiene nombre y apellido, es el testigo Sedarri. ¿De dónde saca el doctor Abudar Adini el testigo Sedarri? El doctor Abudar Adini lo saca porque el doctor Fait, en un libro escrito por el doctor Fait, se habla del testigo Sedarri. Fait es el viejito que falleció. Sí, pero Fait fue un líder importante de la Corte Suprema que escribió un libro que se llama Criminalidad del Terrorismo Sagrado y que habla de los dos atentados. Entonces el doctor Fait dice, es un señor que andaba trabajando en la zona, haciendo repartos. Nosotros en el Bombazo AMIA tenemos también a un señor que era un electricista, que estaba paradito frente a la AMIA. Estos testigos son importantísimos. Entonces este señor Sedarri estaba cerquita del lugar, no vio ninguna camioneta Ford, pero además el señor Sedarri dijo que cuando dobló, él vio pasar a un señor disparando, corriendo, que llevaba un aparatito que tenía luces rojas y luces verdes. Sí. Que ese señor movió el aparatito, la palanquita, y cuando el señor movió la palanquita voló todo por los aires. Este testigo es un testigo de la voladura. Inclusive, Oscar, lo recuerdo, que el mismo 17 de marzo, a la tarde, este señor fue llevado a la Casa de Gobierno. Sí. Y fue entrevistado por Corach y por Pelachi, que era jefe de la Policía Federal. Entonces, el gobierno con justa causa a este testigo le da un valor muy grande. Claro. Entonces, vuelvo a decirte, ¿por qué de este hecho te tengo que hablar yo a vos, Dani? Si este hecho es público. ¿Cómo es el libro? El libro se llama Criminalidad del Terrorismo Sagrado, es del juez Fait, y está un capítulo dedicado al testigo Sedarri, que fue entrevistado en la Casa de Gobierno. ¿Por qué en este 25 aniversario yo tengo que hablar del tema? Vos tenés que hablar del tema. Porque hay mucha gente, o sea, a los capos de la información no le interesa, hay mucha gente que va a quedar pegada, y estamos hablando a nivel internacional. Por ejemplo, acá en el tema del acto de la embajada que se hizo el otro día, estos capitostes que vienen de Israel a hablar, lo único que hacen, hablan de Irán como un hecho sagrado.
Ojo, los que estuvieron presentes del gobierno argentino, ni siquiera ellos se animaron a hablar ya de los iraníes, ya ni los nombran. Ahora, vienen de Israel porque sí, para Israel es un problema porque Irán siempre dijo hasta ahora Israel tiene que desaparecer. Bueno, tiene un problema dialéctico, porque Irán hasta ahora no tiró ni un petardo, pero digamos que es dialéctico. Ahora, Netanyahu lo primero que hace, va al Congreso el año pasado de Estados Unidos, que habla que Irán es el terrorista que está en 35 países, una especie que echaron a rodar sin ninguna prueba, y dice, como por ejemplo en Argentina que hizo 2 atentados. O sea, siempre dan un ejemplo de atentados que suponen que hizo acá Irán. Y este embajador que hay ahora, nuevito, israelí, nacido en Brasil, Stulman, es otro pedazo de atorrante, también lo único que hace es esto, y fue el que está llevando a toda esta gente de Patricia Bullrich con el tema seguridad de Israel haciendo negocio, están comprando armamento, están, como decía antes, adiestrando a la policía de la provincia de Buenos Aires, y también lo único que hace es tratar de mantener en pie este tema de Irán, cuando no hay nada, como les explicaba hace un ratito, inventan nombres como cuando Nisman inventó un tal berro, que no se sabe si era berro, borro, porro, lechuga, porque no existió. Para colmo viaja Nisman con Martínez Burgos, que era su cofiscal, que me gustaría que algún día lo vayan a buscar, porque el señor Marcelo Martínez Burgos trabajó con Nisman un montón de años y no lo llaman a declarar ni en la causa AMIA, ni por la muerte de Nisman, no lo llaman. ¿Qué pasa con Martínez Burgos? No tiene nada que ver. Ahora sí llaman a un lejano heladero que estaba vendiendo palitos y que cree que vio entrar un comando iraní adiestrado en Venezuela, que después se lo dijo a Carrió, que se lo contó un pajarito y que sale en TN o en Clarín en la tapa. Una locura, Oscar. Yo no sé cuánto voy a aguantar así. Hablando de Irán, déjate de joder, basta. Ocupate de tu país, de tu pueblo, déjate de joder. No puede ser que vos para permanecer en tu poder, en tu gobierno, tengas que inculparle un miedo terrible a la población y un enemigo, porque esto es crear un enemigo y crear a un pueblo culpable. Y esto lo viví yo en el propio Estado de Israel en el año 91, en plena guerra del Golfo, cuando nos mentían y nos hacían correr enloquecidos a buscar máscaras, porque Saddam Hussein nos tiraba gas, nos tiraba armas químicas, y después se comprobó, como bien lo dijo el año pasado un parlamentario en Londres, que era todo mentira. Lo habían hecho para invadir Irak. Vos sabés que hay una técnica básica en psiquiatría de guerra, de las manipulaciones de la gente, que vos tenés que lograr que las masas canalicen el odio por un lado, el amor por otro y el miedo y terror por otro. Entonces, cuando yo voy a dar una charla sobre la magnitud de los encubrimientos en ambos atentados, vos te aterrorizás. ¿Por qué te aterrorizás? Vos decís, toda esta gente está viviendo al lado mío, toda esta gente son mis gobernantes. Entonces, para que vos canalices tu odio y tu terror por otro lado, no el verdadero, para que no sepas que estás durmiendo con el enemigo, yo te digo, no, Irán, terrorista, Claro. Si logro confundirte, y para que yo logre confundirte, vos tenés que tener que nadie del periodismo te hable del objeto del terror real. Entonces lo que habría que hacer y recomendarle al público oyente en este caso es que duden inclusive de lo que nosotros decimos, duden de todo. Exactamente. Y hay una diferencia entre cómo trabaja en un encubridor y cómo trabaja un descubridor. Ahora, perdóname, ya seguimos. 14:34, 23 grados, 4 décimas de temperatura. La humedad, ¿a quién le interesa la humedad? Quédate ahí, ya volvemos, ya estamos. Justicia por el atentado a la embajada de Israel al gobernador Mansur de Tucumán, que tiene gran relación con la parte ortodoxa de Jabal Lubavitch, con los conservadores, que hace poco tiempo llevó a más de 2.500 miembros de la comunidad judía, muchos dirigentes de la comunidad, gratuitamente a festejar el bicentenario de la República Argentina. Cosa medio extraña, ¿no? Digo, qué sé yo, todo pagado por Mansur. Y en eso Alperovich no estaba atrás de esto.
¿Qué tiene que ver Mansur con la comunidad judía? No sé, qué sé yo. Bueno, cosas que habrá que investigar. Mientras tanto se firmó un acuerdo para que haya más vuelos entre Argentina e Israel. ¿Qué tal? Susana Malcorra firmó con el embajador Stuhlman el acuerdo bilateral sobre servicios aéreos entre la República Argentina e Israel. Vamos a tener un importante incremento en los viajes en ambos sentidos. Hablan como si fuera algo impresionante, qué sé yo. Profundizando la conexión de culturas afines. Mirá cómo te la venden. Esto es parte de nuestra estrategia de vincularnos con el mundo, dijo Susana Malcorra. El acuerdo crea un marco legal entre los gobiernos y contribuirá al progreso de las cuestiones vinculadas con la aviación civil. Esto proveerá un alto nivel de seguridad en lo operacional y en el transporte aéreo internacional. Será completado con la firma de un memorándum. Guarda, escucho memorándum. Ya te asustaste. Oscar, y me asusto. Memorándum de entendimiento que posibilitará el inicio de inmediato de vuelos regulares entre Buenos Aires y Tel Aviv, qué sé yo. Bueno, el centro Wiesenthal, que decíamos también, es un acopiador serial de nazis, cuando en realidad lo único que hacía era darlo a difusión cuando ya estaban capturados. Abrió una muestra sobre judaísmo de Israel en Buenos Aires, también con toda la pompa y qué sé yo. Bueno, todo es, para esto hay plata, para este tipo de cosas hay plata. Sandra Arroyo Salgado, la ex de Nisman, estuvo en una reunión del Consejo Federal de DAIA. Escuchen esto, la DAIA, saben, se autotitula Representación Política de la Comunidad Argentina. La DAIA, te digo a vos que no soy de la cole, es como la AFA. Se juntan 100 tipos y entre ellos eligen a uno, que es el capo mafioso, en su momento era Grondona, y nosotros elegimos en su momento a Beraja. Y después siguen. Ahora Beraja está desde atrás, padeciendo este juicio por encubrir el atentado, y toda la comisión directiva de DAIA, atrás de Beraja, sigue porque recibió plata, que todo derivado, estos son los brotes verdes que tenemos dentro de la comunidad, que acá sí florecieron. Cuando Beraja lavaba plata del narcotráfico, que por eso las explosiones en Baja de Iamia, Beraja ayudó a toda la comunidad, le daba plata a todas las instituciones. Claro. Por eso ahora vino gente de La Plata, Santiago del Estero, Salta, General Roca, Río Negro, Tucumán, Paraná, Entre Ríos. No quiero decirle Carlos Casares porque conozco a alguien que se va a asustar. Coronel Suárez, Buenos Aires, Corrientes, todos acá brindando sobre los muertos, digo yo, con Sandra Arroyo Salgado. Estuvo en esta reunión y piden el avance de la causa, que se investigue la muerte de Nisman. Para eso se junta la DAIA. No se pide para el tema, y esto lo hicieron el 16 de marzo. Un día antes. Un día antes del aniversario por el atentado a la Embajada de Israel. Se juntan, en lugar de pedir, investiguen el atentado a la Embajada y el atentado a la Embajada, que investiguen la muerte de Nisman. No es raro. Te pregunto a vos que estás, qué sé yo, caminando por Palermo. Lo que confunde a la gente es este tipo de cosas técnicas. Entonces, cuando la gente está esperando de buena fe que los grandes medios de comunicación le preparen nada más ni nada menos que el 25 aniversario del primer atentado, te salen hablando otra cosa. Si yo ahora me pongo a hablar con vos de pizza, de ravioles, y no le presto ninguna atención al contenido de tu programa, yo voy a ningunear tu programa. Yo lo voy a ningunear. Entonces, eso confunde a la gente. Cuando vos estás ninguneando lo muy importante, porque lo que habría hecho alguien, que es lo que van a hacer para el 24 de marzo, van a preparar a la gente toda la semana con 1000 artículos, claro, actualizando el tema. Claro. Entonces, cuando estamos ante el 25 aniversario del primer bombazo, hemos ninguneado a todo el país y al mundo al no hablar nada durante ningún día. Y ese día hablamos un poquito, contamos la historia oficial y pasamos a otra cosa. Pero no son estos los culpables. El culpable en este caso es el mismo Estado de Israel. Porque si el mismo Estado de Israel no querelló a la República Argentina ni a nadie por el bombazo que se dio en su tierra, porque la Embajada de Israel es territorio israelí, es por alguna razón. Bueno, nunca había sucedido que haya estallado una embajada en ninguna parte del mundo. Esto también quiero que lo sepan. No es que estalló otra embajada de Israel. Nunca había estallado una Con embajada. Eso tenemos un problema muy grande. Mira,
la mayoría en mi familia judía, que es muy grande, yo tengo primos segundos que son más chicos que yo, pero mis primos hermanos, mis primos carnales, son más grandes que yo. Y uno de ellos me dijo una cosa muy clara, me dijo, vos podés dudar de Dios, vos no podés poner en duda los actos de Israel sobre el mundo, porque lo que los católicos llaman la excomunión, sí, nosotros tenemos una situación parecida, que es una excomunión social. La excomunión social significa que hay riesgo de que vos socialmente te transformes en un muerto social. Bueno, para ellos está bien. Entonces, nosotros tenemos un intríngulis básico que es más claro en la Embajada de Israel que la AMIA, y es la voluntad -0 de Israel para colaborar con la investigación. Entonces eso es muy difícil de tragar, muy difícil de asumir, para un argentino y para un judío, no, para cualquiera. Entonces, como eso, ese es el hecho básico central. Bueno, por eso te digo, yo sigo adelante con mucha fuerza, como empezó el programa, pensando en mis antepasados, los gauchos judíos que bajaron de los barcos, que pusieron el lomo, que se mataron de día a noche para formar las colonias, los fondos comunales, vivir en forma de cooperativismo, la vida judía seguía, se iniciaba, estaba el templo, hasta el cementerio, y todo hicieron. Y estos pedazos de guachos te hacen un desastre por negociado, porque estos son negocios, se callan la boca porque hay negocios. Bueno, dejamos un segundo en noticias comunitarias porque en la semana nos mandan mails y entran en la página de Facebook. Ruiz Guiñazú, pero ahora, hace un año, no hace 10. Ahora, ¿qué decían? Dale. Ahora, en unos días, 20 años del atentado contra la AMIA. Sí. Hubo una reedición del libro de Gabriel Levinas, que está acá con nosotros, La ley bajo los escombros, AMIA, 20 años de encubrimiento estatal. El libro, más allá de que tiene actualización con respecto a cómo no está la investigación al día de hoy, agrega una serie de cosas en esta edición ampliada. Y escucha esto, Maga, que es interesante. Incluye por primera vez la declaración de un servicio, de un agente del Estado argentino, que se infiltró en la comunidad judía años antes del atentado y él cree suministró información que pudo ser utilizada para perpetrar el atentado. ¿Cómo es esta historia? Bueno, acá hay dos temas que son paralelos, relevantes, y que uno tal vez quiera explicar por qué la investigación nunca prosperó. El primero es, ¿cuál es el motivo por el cual el Estado argentino pone a un espía adentro de la comunidad judía? Es decir, ¿cuál es el motivo? Es decir, que como si fuésemos enemigos de alguna naturaleza de otro país, que tenemos que ser espiados por la Policía Federal. Este hombre, que se acercó a otros periodistas primero y después a mí, porque tenía la sospecha de que la información que le había suministrado a sus superiores podía haber sido utilizada para cometer el atentado. O sea, ¿él en qué momento se infiltra? Él se infiltra al final del gobierno de Alfonsín. O sea, mucho antes del atentado. Lo que esto revela es una cuestión de Estado, porque esto se llama ante... Bueno, este es el comienzo de lo que hablábamos antes con Horacio Lutzky, del espía infiltrado. Vamos a pasar un poquito, unos 5 minutos, lo que tenemos del corte del video, y vamos a seguir en un ratito. Primero le voy a dar 3 minutos a una asociación sin fines de lucro, que esto lo quiero hacer siempre en mi programa. Son pocas, y vos lo sabés bien, Oscar, asociaciones sin fines de lucro de verdad, que no hacen promoción, que no hacen publicidad, que no hacen nada, pero hacen un laburo que, más en estas épocas de descontrol, es muy importante. Y nosotros tenemos una oyente que es alcohólica y que no tiene ningún problema en hablarnos y explicarnos qué es el alcoholismo. Todos conocemos que hay graves problemas de adicciones y, no sé, enfermedades, qué sé yo. Clara, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, bien, para nosotros es un gusto, cambiamos un poco los temas que estamos tratando, que son muy fuertes, pero que muchas veces derivan justamente en temas de adicciones, enfermedades, etcétera. Y quiero, en este caso, nos viene bien rescatar cuando hay instituciones o asociaciones que trabajan en beneficio de la comunidad
y no que se benefician con la comunidad. Contame un poquito más de Alcohólicos Anónimos, por favor. Claro. ¿Qué tal, Daniel? Otra vez te saludo. Sí, en realidad, bueno, Alcohólicos Anónimos, como ya vengo compartiendo, y te agradezco el espacio y los minutos, que es un montón, es una organización de hombres y mujeres que lo que hacemos es ayudarnos unos a otros, ¿no? Obviamente sin fines de lucro, porque no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con ningún tipo de negociado, es solamente una tradición de hace muchos años que nació dándonos cuenta que hablando con otra persona que sufre esta enfermedad del alcoholismo, podemos detener la enfermedad, ¿no? Por 24 horas, y esto lo hacemos yendo a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Así que es así como funcionamos. Y sí. Llegamos a la comunidad común por medio de amigos de la organización o por medio de médicos, familiares que saben que existe esta enfermedad y saben que existe Alcohólicos Anónimos, y de esta manera podemos ser de a poco más hombres y mujeres en este camino, digamos, ¿no? Ahora, vos sos alcohólica, vos te reconocés como alcohólica, lo dijiste desde un primer momento. La gente nueva que aparece, ¿con qué se encuentra en un grupo de Alcohólicos Anónimos? ¿O cómo la reciben? ¿O ustedes la van a buscar? ¿Cómo? Bueno, no, o sea, las personas que... Yo la primera vez que fui a una reunión de Alcohólicos Anónimos, y como hacen cada vez que viene alguna persona nueva, yo por ahí lo que esperaba en esa reunión de Alcohólicos Anónimos era un grupo de personas indigentes o de situaciones bastante dramáticas, y sin embargo me encontré con un grupo de hombres y mujeres jóvenes, mayores, un poco de todo, que se estaban riendo, estaban compartiendo algo rico para tomar, un buen café, un buen té, y eso es lo que nos encontramos. O sea, lo que yo encontré fue un grupo en el cual me estaban esperando, sin saber de que yo iba a ir puntualmente, pero siempre estamos esperando que llegue ese recién llegado, como me pasó a mí. Sí. Y lo que encontramos es la ayuda si yo la pido. O sea, la persona la tiene que salir de uno mismo. Claro. A mí no, o sea, no, si me llevaban o si me decían que tenía que ir, seguramente me iba a resistir, ¿no? Porque lamentablemente esta enfermedad es una enfermedad de negación también, ¿no? Y de no poder ver hasta que uno realmente lo asume. ¿Y vos cómo lo asumiste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Llegaste a un fin, a un fondo? ¿Cómo dijiste soy alcohólica y no tengo solución por mí misma? ¿Cómo es? Justamente, bueno, dijiste una palabra que es actual para mí y para muchos de los que somos alcohólicos, que reconocemos que somos alcohólicos, que tiene que ver con tocar fondo, ¿no? Yo empecé a ver de muy chica. Gratuitamente. Tenemos los últimos minutos y quiero escuchar al doctor Oscar Abudarabini que me haga una breve síntesis del programa de hoy. Desde ya le agradecemos a Florencia, acá la operadora nuestra, que trabajó con sus 6 manos que tiene, parece. Mirá, nosotros cumplimos 25 años, un cuarto de siglo de nuestro primer atentado. Hay algunos investigadores que hablamos de la era del terrorismo, que empieza con el atentado de Lockerbie, 1989, después viene Embajada de Israel, AMIA, después viene el atentado de los Estados Unidos, después viene Madrid, Londres, Charlie Hebdo. Llevamos 25 años de atentados terroristas. En todos los atentados hay encubridores e investigadores del descubrimiento. En todos, o sea, en todos. Esto no es propio de la República Argentina. No, lo que es propio de la República Argentina es que se le oculte al pueblo argentino qué pasa con las investigaciones de los demás atentados. Entonces le hacen creer al pueblo argentino que nosotros somos una especie de deyección de la humanidad y que las barbaridades que tenemos acá son exclusivamente nuestras. Pero es con los medios de comunicación que nos muestran todo el mundo, las cadenas. No te van a mostrar absolutamente nada de los investigadores de los demás atentados. Mirá. Entonces, ¿ninguna cadena? ¿Están todas en contra? Absolutamente nadie te va a hablar de las investigaciones de los demás atentados. La pelota. Nadie. Nadie sabe qué está pasando en los atentados de Madrid. Nadie sabe quiénes son los investigadores del atentado de los Estados Unidos. Nadie lo sabe. Sin embargo, acá se han difundido libros de esos investigadores que son bestseller en un momento. Yo traje a 2 investigadores, uno norteamericano, James Fetzer, y otro europeo, Giulietto Chiesa.
Son investigadores reputadísimos, uno en Europa, otro en Estados Unidos. Acá se les dio prensa 3 renglones y después desaparecen y vuelan. Mirá vos. Entonces, nosotros tenemos un único y muy prestigioso investigador del atentado del 11 de 9 de septiembre, que es un judío, Mirá. que no es ningún infeliz, se llama Juan Gelman, Claro. que murió. Sí, sí. Si la gente quiere buscar un único artículo en 20 y pico de años del atentado de los Estados Unidos, serio, busquen un artículo de Juan Gelman publicado en Página 12. Página 12 publicó un solo artículo. El de Juan Gelman. Entonces, un tipo de enorme prestigio como Juan Gelman, le dejaron publicar uno, solo uno, y nadie habla de ese artículo. Entonces, forma parte de nuestro encubrimiento, no solo confundirnos con lo nuestro, sino generar un efecto brutal de desmoralización sobre el pueblo argentino, de hacer creer que estas barbaridades son intrínsecamente argentinas. Y no es así. Claro. Son unos atentados más. Un atentado más. Y aparte hay atentados aledaños que uno ya ni nombra, como el de Río Tercero. No, ni hablamos. El bombazo al avión en Panamá, No días hablamos. antes del atentado. No, nosotros del atentado de Río Tercero no hablamos nunca. Claro. Sí, sí. Entonces, a algunos nos ganan por cansancio, a otros no. Y no nuestro deber, el tuyo y el mío, es mantener la brecha abierta, seguir insistiendo con los hechos básicos y esperar que alguien recoja la antorcha y la siga. Esta semana me encontré con un muchacho que tiene fotos importantísimas de los atentados y lo estoy viendo. Maravilloso. Siempre aparece gente nueva que va a seguir con nuestra línea, que bueno, algún día la dejaremos. Por ahora, por suerte, vivitos y coleando. Por ahora la seguimos. Así que, bueno, te agradezco, Oscar, agradezco a todo el público, a tantos llamados que hubo hoy que no podemos pasar más, se nos fue la hora. Así que para publicitar nos llaman, el celular, el WhatsApp, como pedía el señor, 116-932-0608. 116-932-0608, sí, Oscar. Medio segundo. Le quiero decir a la audiencia de hoy, Daniel, que hoy vino Adriana Grobocopatel a filmar, así que este programa de hoy, que es especial por los 25 años del bomba, lo vamos a subir a un canal YouTube, te lo vamos a mandar a vos, para que la gente, aparte de escucharlo, lo pueda ver. En Facebook, Daniel Schnittman es mi nombre, SCHNITMAN. Gracias por todo, disculpen las molestias, chao. AM740.